Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Detienen a 13 personas presuntamente involucradas en el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, ambos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Aún se busca a la persona que disparó y a los autores intelectuales. Rechaza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la propuesta de anular la elección de ministras y ministros que integrarán la nueva Corte a partir del 1 de septiembre. En el mundo, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, solicita 90 días adicionales para presentar una apelación por la condena de 38 años que recibió por proteger al cártel de Sinaloa. En la cultura, desde Aspen, Colorado, le tendremos todos los detalles de la tercera edición del Festival Raizado, un evento que celebra la cultura latina y busca visibilizar las contribuciones de la comunidad latina local. Y en los deportes, se desata la violencia en partido de la Copa Sudamericana entre Independiente de Argentina y el visitante, la Universidad de Chile, lo que deja al menos 10 personas lesionadas y decenas de personas detenidas. Y con esta espectacular iluminación, el Empire State Building, uno de los edificios más famosos de Nueva York, ubicado en pleno centro de Manhattan, celebra el cumpleaños de Percy Jackson, personaje creado por Rick Riordan para su serie de libros Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Esta famosa serie tendrá su segunda temporada en pantallas en diciembre. Los seguidores de la saga pueden esperar cambios emocionantes en la narrativa y el elenco. Muy buenos días, les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este jueves 21 de agosto. Axel Meneses, buenos días, bienvenido. Angélica, ¿qué tal? Muy buenos días, saludarte, qué gusto estar aquí contigo, saludar a nuestro auditorio. Por cierto, llueve en algunos puntos de la ciudad, así que tenga precaución y salga con antelación para que no lo tome el tráfico. Así es, mañana lluviosa, le invitamos por supuesto a que se quede con nosotros para darle esta y otra información nacional e internacional para que estén bien informadas e informados. Hoy agradecemos a Lía Vadillo, a Jimena Raya y a Magdalena Alejo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también en la página de 11noticias.digital. También, si ya va a salir de casa, nos puede escuchar a través de la emisora de la radio del IPN en el cuadrante 95.7 de FM. Y puede acceder a nuestra página escaneando el código QR que aparece en su pantalla. Compártanos, como siempre, sus comentarios con el hashtag 11Noticias. Y vamos a iniciar con esta información. Mire, vamos a recordar un poco. Hace 3 meses, Jimena Guzmán y José Muñoz, dos de los más cercanos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fueron asesinados. Ocurrió en Calzada de Tlalpan. Fue un ataque directo y planeado. A 3 meses de estos lamentables hechos, autoridades federales y locales informaron de la detención de 13 personas detenidas presuntamente involucradas en este doble crimen. 3 de ellas habrían participado de manera directa en el ataque, mientras que el resto colaboró en la logística. Derivó en 11 cateos y acciones operativas, 6 de ellas en las alcaldías Gustavo Madero y Xochimilco, y 5 en los municipios de Otumba y Coacalco, Estado de México. En estas operaciones coordinadas participó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, personal de la Secretaría de Seguridad. En conferencia de prensa, de manera conjunta, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, así como la fiscal de la capital, Berta Alcalde Luján, señalaron que aún se busca a la persona que disparó contra Jimena y José, así como a los autores materiales del atentado. La investigación continúa para dar con los demás autores materiales, incluyendo quien disparó el arma y los autores intelectuales. La fiscal capitalina señaló que entre las personas detenidas hay 6 que ya tenían órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos. Se detuvo a Jesús N. y Arlet N. por los delitos de homicidio, con los que contábamos por órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa, a Neri N. por asociación delictuosa. Dichas órdenes de aprehensión fueron autorizadas
a la Fiscalía de la Ciudad de México al justificar ante un juez su participación en la coordinación logística del homicidio, tanto en el seguimiento del día de los hechos, así como días previos. Informaron que como parte de estas indagatorias se aseguraron 5 vehículos en total, una camioneta Urban, una camioneta Nissan Kicks y una motocicleta que utilizaron para huir de la escena del crimen, y 2 vehículos adicionales que se usaron para vigilar a los funcionarios desde 20 días antes del asesinato. Mediante labores de seguimiento se logró ubicar la participación de 2 vehículos adicionales, un Renault Fluence y un Chevrolet Optra. Ambos automóviles fueron detectados en actividades de vigilancia en el recorrido que los funcionarios hacían cotidianamente hacia su trabajo, así como en su seguimiento hasta su lugar de trabajo en el centro histórico de la Ciudad de México. Las autoridades informaron que el asesinato se tenía previsto para el día 14 de mayo, pero ese día no se ejecutó porque Jimena no recogió a José en el Metro Xola como lo hacía habitualmente. Para no afectar las investigaciones, también las autoridades mantendrán en secrecía las hipótesis del ataque. Pero ¿cómo se llevaron a cabo estas detenciones? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio detalles de este operativo en el que participaron autoridades federales y locales. Judith Hernández nos cuenta la historia. La madrugada de este miércoles fueron detenidas 13 personas por el homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, 2 de los colaboradores más cercanos de la jefa de gobierno Clara Brugada, y asesinados el pasado mes de mayo en un ataque directo. Desde Palacio del Ayuntamiento, la propia Brugada informaba de este operativo. Se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Jimena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento. Quiero destacar la coordinación interinstitucional entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de México, que hicieron posible estos resultados. ¿Quiénes eran Jimena y José? Jimena Guzmán era particular de la jefa de gobierno. José Muñoz era asesor de Clara Brugada, y con ambos compartió luchas, primero en Iztapalapa, donde Brugada fue alcaldesa, luego en la jefatura de gobierno. Jimena Guzmán, en 2023, fue la particular de Brugada en Iztapalapa. Como parte de sus labores, llevaba la atención directa a la ciudadanía. Desde 2018, fungía como particular de la jefatura de gobierno. No había evento, gira o entrevista de Clara Brugada que no pasara por el visto bueno de Jimena. José Muñoz Vega era licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. José, o Pepe como lo llamaban, desempeñó diversos cargos en la Administración Pública de la Ciudad de México y del Congreso hasta 2009, cuando coincidió con Clara Brugada en la Administración de Iztapalapa como coordinador de asesores de la delegación hasta 2012. Desde 2018 fungió como asesor en específico sobre temas de seguridad. En memoria de Jimena y José y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. A la ciudadanía le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México. 11 Noticias. Vámonos ahora con asuntos político-electorales, y es que hubo una intensa discusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente por esta propuesta para anular la elección de ministras y ministros de la nueva Suprema Corte. Al final la votación quedó 3 en contra y 2 a favor. Rubén Fieital nos informa. El último intento para anular la elección del Poder Judicial quedó en eso, en un intento. La Sala Superior del Tribunal Electoral votó en contra del proyecto del magistrado Reyes Rodríguez, que proponía anular la elección de ministros y ministras de la Corte
bajo el argumento de que las guías o los llamados acordeones con los que la ciudadanía acudió a las urnas influyó en el resultado de los comicios. La magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, así como los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, explicaron que los comicios se podían anular si se demostraba que hubo una operación sistemática y financiada, pero el proyecto, dijeron, carecía de pruebas fehacientes. Pero si yo traigo esta prueba, tengo que traer los datos. ¿Dónde se hizo? ¿Cuánto costó? ¿Quién lo hizo? ¿A quién se le dio? ¿Por qué es determinante para anular la elección de más de 13 millones de personas? El análisis estadístico del proyecto pretende rigor, pero en realidad se basa en herramientas mal aplicadas y correlaciones que no prueban causalidad. La supuesta determinancia atribuida a los acordeones es, en el mejor de los casos, una especulación. No hay nada específico, puras especulaciones. El proyecto convierte la llamada Operación Acordeón en una trama paranoica, conspiratoria de coacción al electorado sin pruebas meritorias para ello. La magistrada Yanino Tálora y el propio autor del proyecto, Felipe Fuentes, insistieron en que la distribución de los acordeones vulneró la libertad del voto. La existencia de acordeones, su impacto directo y medible en la votación y que esto solo es producto de un financiamiento prohibido o solo puede ser explicado por financiamiento prohibido. Le corresponde a las autoridades electorales tomar todas las medidas para evitar que surjan obstáculos que amenacen la libertad del sufragio y por ende la autenticidad de las elecciones. Finalmente, tras 3 votos en contra y 2 a favor, el proyecto del ministro Reyes Rodríguez fue rechazado. Con imágenes de Christopher Dávila y Daniel Pérez, 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Y mire, el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, encabezó la 4ª reunión de labores con los próximos integrantes del Pleno, como parte de los preparativos para el inicio de sus funciones, que será el próximo 1 de septiembre. Ministras y ministros electos acordaron promover audiencias públicas donde participe la ciudadanía, así como modernizar el manejo y turnos de los casos que aborda la Corte. A través de un comunicado, ministros y ministras informaron que la nueva Corte va a establecer un nuevo marco de operaciones que permita precisamente a la Corte impartir justicia pronta, expedita y accesible. En otros temas, autoridades federales explicaron las causas del incidente ocurrido el martes en el Tren Maya. Arturo Arellano nos cuenta qué pasó. El incidente ocurrido en el Tren Maya se debió a un percance de vía y no a un descarrilamiento, ni mucho menos a un choque de trenes, aclaró el director del Tren Maya, Óscar David Lozano. En conferencia matutina detalló que en la estación Izamal, Yucatán, se registró una anomalía técnica en el sistema automatizado de cambio de vías. En el lugar, resaltó, no se reportaron heridos. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar. Si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento. De acuerdo con el reporte, aunque la maquinista y el personal garroteros confirmaron visualmente que la vía estaba en la posición correcta, el sistema giró inesperadamente. Inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad y se logró evacuar en 7 minutos a los 307 pasajeros y pasajeras. La maquinista, al sentir el jalón de desacople de la vía, aplica el freno de emergencia, como está previsto. El personal a bordo del Tren Maya y la Guardia Nacional están capacitados para atender situaciones de crisis. Ellos fueron los que se encargaron de bajar y evacuar a todos los pasajeros. Lozano Águila informó que se habilitó transporte alternativo mediante autobuses, además de que otro tren fue dispuesto para continuar con el traslado de las personas usuarias. Las operaciones se reanudaron 45 minutos después. La Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer el incidente y coordinar la reparación de los daños junto con la aseguradora.
Los resultados se darán a conocer en aproximadamente 15 días. Tenemos que alcanzar el 0 incidencias. La Fiscalía va a seguir su investigación, abrir la carpeta y si hubiera responsables, pues tendremos que enfrentar a la autoridad en su momento. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. Vamos a cambiar de tema y es que, mira, este miércoles estaba prevista la audiencia inicial en el Reclusorio Oriente en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien gobernó esa entidad de 2015 a 2021. En ella se le notificarían los cargos en su contra por presunto desvío de recursos, pero esta persona no se presentó. Mi compañero Gilberto Molina nos cuenta. El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, prófugo de la justicia desde febrero pasado, no se presentó a la audiencia inicial en el Reclusorio Preventivo Oriente, en la que la Fiscalía General de la República le imputaría los delitos de peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero. Aureoles está acusado por la Fiscalía de presunto fraude al erario por 3.412 millones de pesos. El origen es la construcción de 7 cuarteles de la Policía de Michoacán, por los que se pagaron al menos 10 veces más su valor real. De acuerdo con el actual gobierno de Michoacán, el costo de los 7 cuarteles no rebasaba los 350 millones de pesos, a razón de 50 millones de pesos por cuartel. Escuche lo que pagó Silvano Aureoles por instalaciones consideradas desechables. En total, por los cuarteles se pagaron arrendamiento, proyecto y compra definitiva 5.186 millones de pesos de 7 cuarteles. Los vamos a invitar a todos los que quieran visitar uno de estos cuarteles para que vean cómo están hechos. La gran mayoría del cuartel son de plástico. De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada contra Aureoles, los inmuebles fueron arrendados por periodos mínimos de 56 meses a una empresa de nombre Inmobiliaria DIP, que recibió un contrato por adjudicación directa, a pesar de ser creada en 2015, un año antes de que iniciara la construcción de esos cuarteles. Por todas estas irregularidades, la Fiscalía General de la República obtuvo en marzo de 2025 una orden de aprehensión contra Aureoles, que se previno para evitar la acción de la justicia. De febrero a la fecha, ha solicitado 3 amparos en contra de órdenes de aprehensión. De ellos, solo queda una suspensión provisional que le fue otorgada este lunes. Su estatus jurídico: prófugo de la justicia. El exgobernador, que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía, está siendo seguido con mucha presión por todo el gabinete de seguridad y mire, tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda. 11 Noticias, Gilberto Molina. Veamos ahora qué publican los portales y planas de periódicos en el país. Iniciamos, como siempre, con nuestro sitio digital 11 Noticias, que destacamos precisamente lo que presentábamos hace unos momentos, los perfiles, la carrera política que tuvieron Jimena Guzmán y José Muñoz, cómo colaboraron a lo largo de estos años con la jefa de gobierno, Clara Brugada. Sabe que puede encontrarlo en 11 Noticias. Empezamos ahora sí. Vamos a ir con La Jornada, que destaca: en 11 cateos caen 13 por asesinato de funcionarios capitalinos. 6 participaron, ya como lo decían en la conferencia de las autoridades, 6 participaron de forma activa en este crimen, de la secretaria particular y el coordinador de asesores. También, como lo informaron, el tirador aún no ha sido aprehendido y se indaga si participó en alguna organización criminal. Como lo mencionaron las autoridades, se crecía la hipótesis del móvil, pues la investigación sigue en curso. Otra nota muy importante que destaca La Jornada: rompe récord la llegada de sargazo. En lo que va arribó
al Caribe, sobre todo de México, 50 millones de este sargazo que está llegando a las playas de México. Vamos con el siguiente, el Universal. Con la DEA ni a la esquina, crece desconfianza mutua, así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo que desde el sexenio pasado y hasta la actual administración se pusieron límites con la Administración para el Control de Drogas y negó que su gobierno haya firmado un acuerdo con la DEA para la creación del proyecto Portero para el combate a los cárteles del narcotráfico. Pasamos ahora al Heraldo, que nos muestra el Heraldo precisamente. México muestra que en las conferencias que ofrecieron Omar García Harfuch y Clara Brugada respecto a los 13 detenciones de personas presuntamente implicadas en el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz. En una nota destaca también que un juez federal dictó prisión preventiva contra Julio César Chávez Jr., que fue deportado la noche de lunes y recluido en un penal del estado de Sonora. Fue imputado por los delitos de delincuencia organizada. Vamos al siguiente, el diario de Milenio. Varias personas manifestantes abucharon al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, al secretario de Defensa, Pete Hens, y a Stephen Miller, uno de los principales consejeros del presidente Donald Trump, en el momento en el que saludaron a miembros de la Guardia Nacional que el gobierno de Trump desplegó en Washington. En otra nota, cuestiona si el magnate Elon Musk está siendo acusado por sobornos. De acuerdo con una investigación, revelan que Musk y su empresa SpaceX pagaron más de $25 millones en donaciones, viajes, regalos y cabildeo con legisladores y funcionarios de Texas y federales estadounidenses. Así lo que aparece en estas primeras planas de este jueves 21 de agosto. Vamos ahora con el Financiero. Violan el TEMEC los aranceles sectoriales y sectoriales advierten. Vamos ahora a un corte comercial. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y vamos ahora con asuntos que tienen que ver con violencia de género y también con desaparición de personas. Y es que hay un memorial colocado en el Ajusco, es en recuerdo de Jael Montserrat y dignifica además la búsqueda que su mamá emprendió por varios años para encontrarla. Es una zona aquí en la Ciudad de México donde regularmente se realizan jornadas de búsqueda, ya que se han encontrado restos de otras personas desaparecidas. María Fernanda Ruiz nos cuenta esta historia. Creemos que es momento de dignificar el espacio, no solo por Montse, sino por toda la gente que ha sido localizada sin vida, que ha desaparecido y que seguimos buscando. Pues es un derecho que tenemos, el derecho a la memoria. A un costado de la carretera Jalatlaco-Ajusco, conocido como paraje llano de vidrio en Tlalpan, una madre buscadora colocó un pequeño memorial. Se trata de un corazón adornado con piedras que a su vez rodean la fotografía de su hija, Jael Montserrat Uribe Palmeros. Esa cruz la hizo mi familia. Obviamente pues trae vivos de nuestras creencias, trae el Sagrado Corazón. Y yo, a partir de que mi hija desaparece, cada 12 me voy caminando de mi casa, que era casa de Montse, hasta la villa. Y todos los años le pedía que me ayudara a encontrar a mi hija. Me la cumplió. Se construyó en busca de dignificar el lugar, dado que continúan los hallazgos de restos de personas desaparecidas en el Ajusco. Cuando se localiza a Montse, se localiza el cuerpo de otro señor que era Uber, unos metros más adelante. El ejército ha estado haciendo incidencia y búsqueda, ¿no? Y han localizado restos óseos. La fiscalía los está recogiendo, pero nosotros no hemos sido informados de esos números de carpeta para darles un debido seguimiento y propia identificación. El memorial se construyó al cierre de la jornada de búsqueda, que duró 3 días, muy cerca del lugar donde hallaron los restos óseos de Jael Montserrat en noviembre de 2024, tras estar desaparecida por más de 4 años. Ya hay 2 personas implicadas en su desaparición que se dieron a la fuga. Su caso pasó al fuero federal. Imágenes de Cristian Meléndez y José Navarro, 11 Noticias, María Fernanda Ruiz.
tiempo de los deportes con Gabriel Sainz. Violencia otra vez en el fútbol sudamericano. Sainz, lamentablemente, Gabriel, nos tienes toda la información. Buenos días, Gabo. Buenos días, Axel. Buenos días, Angie. Si en efecto tenemos malas noticias respecto a la violencia en el fútbol sudamericano, pero bueno, primero vamos con buenas noticias, porque México continúa destacando en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. En la jornada de ayer, en el atletismo, México hizo el 1-2 en la final de los 1500 metros. Dafne Juárez se hizo del oro, mientras que Sabrina Salcedo se llevó la plata. En los 400 metros vallas femenino, Antonia Sánchez subió a lo más alto del podio en canotaje de velocidad. Enrique Gil se colgó el bronce en la prueba C1 1000 metros. En esquí acuático, Jaime Palomino se llevó bronce en la final de slalom varonil. Mientras que Pablo Font subió al tercer lugar, pero en la prueba de figuras. En levantamiento de pesas, Leonardo Torres se proclamó subcampeón tras levantar 274 kilos en la división de los 71 kilogramos. Y en lucha greco-romana, Diego Macías se llevó la plata en los 87 kilogramos. México cerró anoche con 95 medallas, 21 de ellas son de oro, 39 de plata y 35 de bronce. Y la selección mexicana de clavados ya regresó a la Ciudad de México tras brillar también en estos Juegos Panamericanos Junior. Cosecharon 12 medallas, 4 fueron de oro, 6 de plata y 2 de bronce. Entre los logros destacan las medallas conseguidas por las gemelas Lía y Mía Cueva. Oro en sincronizados, plata y bronces en trampolín individual y 1 metro y 3 metros. Además de los 2 boletos para Lima 2027 conseguidos por Kenny Zamudio en plataforma de los 10 metros individual y David Vázquez en trampolín de 3 metros individual. Se siente muy bonito que hayamos ganado en sincronizados. Y pues también lo dimos todo en la prueba de 1 metro y 3 metros individual, pero pues no siempre es ganar, porque también nos falta a nosotras como crecer y pues aprender más a pues hacer mejor los clavados. Venimos siendo una generación muy fuerte, claro que están Ale, Gaby en plataforma, Osmar Olvera, pero pues la generación que fue ahorita a Asunción trajimos muy buenos resultados, todos ganamos una medalla por lo menos. Y eso creo que habla mucho del deporte mexicano y de nuestros entrenadores y nuestro trabajo. Y bueno, ya se lo comentábamos al inicio, este miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores, lo que debía ser un duelo decisivo por la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile se tornó en una trágica pesadilla. Con el marcador empatado a 1, resultado que favorecía momentáneamente a la U de Chile, la tensión estalló apenas iniciado el segundo tiempo. Los hinchas visitantes comenzaron a arrojar butacas, restos de mampostería y varios materiales y proyectiles hacia la tribuna local, provocando pánico y caos en el recinto. Por lo que el árbitro uruguayo Gustavo Tejera suspendió el partido ante la gravedad de los incidentes. Con la suspensión definitiva del encuentro decretada por la Conmebol, las consecuencias fueron devastadoras. Barristas del Independiente irrumpieron violentamente en la tribuna visitante, atacando brutalmente a hinchas chilenos con bats, fierros y objetos punzocortantes. Hubo personas acorraladas, golpeadas, desnudadas, empujadas y hasta lanzadas al vacío desde la tribuna. A través de su cuenta en X, el presidente Gabriel Boric calificó la situación como un mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. Y subrayó que nada justifica un linchamiento, nada. En sus redes sociales destacó también, le encargó al embajador en Argentina, José Antonio Viera, que se encargara de la situación. Y escribió, le he encargado a nuestro embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, que se dirija personalmente tanto a la comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas. Esta madrugada, medios chilenos señalan que el embajador Viera Gallo confirmó que hay 9 personas hospitalizadas graves, 8 chilenos y un argentino, y al momento no hay ningún fallecido. Añadió que tras los hechos hay más de 95 personas detenidas y los lesionados fueron trasladados al Hospital Fiorito. Calificó los hechos como muy condenables y muy graves. Y vamos a información más amable. En el US Open continúan los clasificatorios en el último Grand Slam del año y el mexicano Rodrigo Pacheco se medirá esta tarde ante el italiano Francesco Passaro luego de que su partido fuera pospuesto por mal clima. Mientras que en la final de dobles mixtos, la dupla de los italianos Sara Errani y Andrea Bassori alzaron el trofeo tras vencer al noruego Casper Ruud y a la polaca Iga Swiatek en un cardíaco encuentro que finalizó en 3 sets.
Y quedaron definidas las semifinales de la Leagues Cup y mal por los equipos de la Liga MX porque quedaron eliminados, por lo que los 4 equipos de la MLS pelearán por su pase a la final. Tigres perdieron 2-1 frente al Inter de Milán tras el doblete de Luis Suárez en un partido que finalizó en ceros en tiempo regular. Toluca quedó eliminado en tanda de penales al quedar 6-5 frente al Orlando City. Puebla también quedó fuera del torneo al perder 4-3 en penales ante el Seattle Sounders, mientras que el Galaxy eliminaron a los del Pachuca por 2-1. Las llaves de las semifinales se llevarán de la siguiente manera: el Inter de Miami enfrentará al Orlando City, mientras que el Galaxy se medirá a Seattle Sounders. Sin duda un fracaso para la Liga MX porque ninguno de los equipos mexicanos logró pasar a esta instancia. La información deportiva que tenemos, Axel, Angie, muy buen día. Gabo, pues muy lamentable lo que ocurrió allá en Argentina, sin duda ya lo decías tú en la información, es condenable estos hechos, el presidente de Chile lo condenan, muchas personas públicas lo condenan, pero lo cierto es que también es importante la seguridad del estadio, el papel de las autoridades locales y también de la organización, como le decía el propio presidente, ¿no? Sí, es correcto, y más sobre todo porque es un encuentro de alto riesgo. Argentina contra Chile siempre ha habido ese pique entre ellos y más todavía aún entre las barras en equipos locales. Si bien en las elecciones son difíciles esos juegos, en los juegos locales de equipos también se torna muy difícil. Yo creo que bajaron un poco la guardia de las autoridades y sí podemos ver las imágenes y se ven totalmente horrendas al ver cómo gente se avienta incluso desde la tribuna para tratar de salvarse, ¿no? O gente que les llegan a aventar incluso. Entonces es muy lamentable esto. Es muy lamentable ver esto en el fútbol. Digo, al ver estas imágenes me recuerdan aquel juego en la corregidora de Querétaro, en el cual también fue muy lamentable esto. Afortunadamente las autoridades mexicanas tomaron cartas en el asunto y ya no se ha podido ver algo similar, ¿no? Si bien esta jornada también hubo mucha violencia en el fútbol mexicano también a las afueras de los estadios. Esperemos que no se pueda repetir y que no crezca esto, ¿no? No, y como bien dices, tiene que haber medidas que vayan contrarrestando, pero no solo en México, sino en todo el mundo, porque finalmente esta pasión por el fútbol la hemos visto muy desbordada, ¿no? Es correcto. Esperemos que la Conmebol tome cartas en el asunto, Gabriel. Muchísimas gracias. Así es, Axel, esperemos que así suceda. Gracias, Buen día. Gabo. Cambiamos de tema. 2 días de su deportación de Estados Unidos, el boxeador Julio César C. fue sometido a prisión preventiva oficiosa por sus presuntos nexos con el crimen organizado de Sinaloa. La Fiscalía General de la República ratificó sus imputaciones al boxeador sinaloense de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de armas a México. En los próximos días definirá si es o no vinculado a proceso. El hijo de la leyenda del boxeo, el campeón Julio César Chávez, fue detenido el 2 de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos. Fue hasta el 18 de agosto cuando el pugilista fue entregado a las autoridades mexicanas para después ser ingresado al penal federal en Hermosillo, Sonora. Ya llueve en algunos puntos de la Ciudad de México desde esta mañana, pero vamos a conocer el pronóstico del estado del tiempo para todo lo que resta del día. Ismael Marcelo nos tiene los detalles. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saludo nuevamente desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para presentarles estas imágenes de las severas inundaciones causadas por las lluvias el día de ayer en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. El nivel del agua alcanzó el metro de alto en el mercado de abastos, afectando a decenas de automovilistas e incluso arrastrando algunos vehículos. En el área metropolitana de Monterrey, allá en Nuevo León, también se registraron fuertes aguaceros y una persona tuvo que ser rescatada por elementos de protección civil y bomberos tras verse sorprendida por la crecida del arroyo Topo Chico. En cuanto al pronóstico del tiempo para este jueves, el monzón, los canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical 24 por el sureste mexicano mantendrán las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, occidente, centro y sur, incluido nuestro Valle de México. Y como le hemos anticipado en emisiones anteriores, los aguaceros se prolongarán por lo menos hasta el fin de semana y podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, desbordamientos e inundaciones, así que tome las medidas de prevención necesarias. En cuanto al huracán Erin, continúa su recorrido frente a la costa oriental de Estados Unidos.
y como se observa en el satélite, el fenómeno tiene una amplia circulación que produce olas de más de 5 metros de altura desde Carolina del Norte hasta Connecticut. Para mañana, esta condición se extenderá hasta el estado de Maine. De nueva cuenta, exhortamos a nuestros paisanos a atender las recomendaciones de las autoridades. Ahora vamos a nuestro pronóstico regional. De nueva cuenta, esperan lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Recuerden no cruzar calles inundadas ni ríos crecidos. Las lluvias podrían extenderse hasta la siguiente semana. También en Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y en la Ciudad de México habrá lluvias muy fuertes este 21 de agosto. Se acompañarán con descargas eléctricas y posible granizo, así que no salga sin su paraguas ni impermeable. También lloverá muy fuerte en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y en Chiapas. El oleaje continuará elevado en el litoral de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así que recomendamos a los vacacionistas atender los señalamientos de las autoridades. Chubascos y lluvias fuertes con actividad eléctrica habrá en la península de Baja California, Sonora y Sinaloa. Aún así, el ambiente será muy caluroso con máximas superiores a los 40 grados en toda la región. De igual forma, tendrán una jornada lluviosa en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y en San Luis Potosí. El ambiente será frío esta mañana y cálido por la tarde, con vientos de 30 a 50 kilómetros por hora. Finalmente, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Mar Caribe generarán chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán. El ambiente continuará muy caluroso con máximas de 30 a 35 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Mi nombre es Ismael Marcelo. Cuídense de las lluvias y nos vemos el día de mañana. Gracias, Ismael Marcelo, por esta información. Precisamente hablando de lluvias, ya le comentábamos más temprano que aquí en la Ciudad de México pues hay lluvia en gran parte de las regiones de la capital, y por ello el Metro de la Ciudad de México, Axel, pues está implementando marcha lenta en la mayoría de sus líneas. Sobre todo en las líneas que van por afuera, Angie, la 2, tome precauciones, la línea 2, la línea 3, la línea 8, la línea 9, la línea A y la línea 12 se reportan retrasos. Es plena hora pico donde la gente ya va a sus trabajos. Tome las previsiones, salga ya si tiene que salir, porque la marcha de los lentes es lenta. Salga con tiempo y también con paciencia, porque a veces se retrasa precisamente cada uno de los metros de los trenes y pues esto ocasiona que a su vez los siguientes vayan haciendo lo mismo. Por lo pronto ya le informamos, estas líneas son las que tienen avance lento en la capital del país debido a la presencia de lluvias. Y bueno, ahora vámonos con las recomendaciones de Álvaro Cueva para disfrutar en casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones. No saben ustedes qué menú, ¿Qué menú? Vamos a iniciar este jueves 21 de agosto a las 23 horas con mi nuevo programa favorito, Resonante. ¿Por qué es mi favorito? Porque amo a las nuevas generaciones, amo dar oportunidades. De aquí pasan cosas mágicas, realmente mágicas. No se lo vaya a perder. Está muy mal, como me gusta cuando te vas. Ahora apúntele. En las medias noches de jueves para viernes y de viernes para sábados traemos una colección de cortometrajes del Incine bueno, alucinantemente maravillosa. Tenemos La Montaña, Vientre de Luna, La Certeza, Historias para no olvidar. Traemos lo mejor de lo mejor porque vamos juntas, vamos juntos en el Día del Cine Nacional, que por supuesto nosotros nos encargamos de que sea mucho más que un día. Domingo 24 de agosto, 20 horas, México Canta. Sí, México Canta, diferido 1 hora para que quienes se fueron de paseo el domingo puedan llegar a casa y enlazarse con esto, que es poco menos que un acontecimiento histórico. Es un cambio en las narrativas de la música mexicana. ¡Gracias!
Lunes 25 de agosto, 18 horas, Historias de Vida, María Félix. Usted sabe, es la fecha. María fue, es y será por siempre nuestra gran diosa, nuestra gran diva. Pero ojo, Historias de Vida es un programa muy serio. Hacen las cosas muy bien, por eso no hay que perdérselo. Lunes 25 de agosto, 20:30 horas, por fin, gran estreno de Ciudad Infinita y se lo juro, se va a quedar con el ojo cuadrado, con la boca abierta cuando goce con esta nueva producción de Canal 11 que dice cosas de la ciudad que jamás se habían dicho así. Martes 26 de agosto, 20 horas, Rincones de México, aromas y tradiciones. Por nada del mundo se vaya a perder esta experiencia porque es como viajar, es como gozar, como ser feliz. Y el tema es el tema, Otumba, un pueblo con encanto. Le garantizo que vamos a aprender cosas muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el menú? De todo para todas, de todo para todos, ¿eh? Y la próxima semana se pone mejor, por supuesto, aquí lo voy a estar esperando. Hasta entonces, muchas gracias. Ahí están las recomendaciones de Álvaro Cueva para esta semana, el fin de semana. Recuerde, México canta todos los domingos a través de la señal del 11, 8 de la noche. Vamos a otra información, es que nominados y nominadas a la edición 67 de los premios Ariel se reunieron para tomarse la foto oficial. Esto previo a la ceremonia a realizarse en septiembre en Puerto Vallarta. Saraí Campech nos cuenta los detalles. Jubilosos llegaron los y las nominadas al Ariel a los estudios Churubusco. Para muchos y muchas no es la primera vez que su trabajo figura en los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, pero ahora comparten con nuevos talentos. Se siente muy genuino además porque todo nuestro crew es gente que está siendo nominada prácticamente por primera vez. Nos llena de entusiasmo también pensar que ellos se van a integrar a ser los votantes siguientes, que eso es muy importante para justo abrir brechas. En este caso tengo la suerte de estar nominado en 2 diferentes películas. Una es La Cocina, de Alonso Ruiz Palacios, que fue verdaderamente increíble trabajar con Alonso. Alonso es un tipo muy creativo en la parte de sonido. Por cierto, yo me dedico a sonido. Y la otra película es Pedro Páramo. Después de 8 nominaciones, 4 Arieles ganados, pues como que dices, bueno, está muy bien, pero creo que más allá del gusto siempre implica una responsabilidad. Se siente bien bonito que te apapache tu gremio y que te reconozcan un trabajo. Sujo con 10 nominaciones, La Cocina con 13, No nos moverán con 15 y Pedro Páramo con 16 son las cintas que lideran la lista de esta premiación que se espera logre cautivar al público. A la gente le interesa las competencias, entonces eso ayuda a la industria, ayuda a que la gente quiera ver, que escuche de las películas y entonces vaya a verlas. Entonces para mí ese es el objetivo final. Reunión que culminó con la foto colectiva. La ceremonia será el próximo 20 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco, donde se entregarán 2 premios especiales a Guillermo del Toro por su contribución al cine mexicano y a Amores Perros por ser un hito. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Saraí Campech. Y nos vamos a enlazar con Miguel de la Cruz hasta Aspen, Colorado, y es que pues está pendiente de la tercera edición del Festival Raizado. Miguel, buenos días. Primero cuéntanos en qué consiste este festival. Adelante. Gracias, Angélica, Axel, buenos días a todos. Pues nada, mira, recibimos la invitación por un festival que tiene ese título, Raizado. Buscamos de qué se trata, cuál es la esencia de este festival. Es tercera edición la de este año y lo organiza una ONG de mujeres migrantes. Eso es muy interesante porque en este sitio, qué actividades tienen, qué es lo que promueven principalmente, es lo que venimos a enterarnos. Ayer llegamos después de 3 horas de vuelo y más o menos 4 horas en carretera
a Aspen, un sitio también muy interesante porque en el siglo antepasado pasó de ser un pueblo minero a un atractivo turístico importante. Tuvo la parte económica una historia muy interesante con el oro y la plata, y después se ha convertido en un centro muy exclusivo, sobre todo para deportes y actividades de invierno, pero hay una actividad cultural punzante que se toma en cuenta y eso también lo caracteriza. Para enterarnos de esas cosas, de lo que hacen mujeres migrantes en un festival, las actividades que programan, es por lo que estamos aquí. Así Muy que bien. ayer llegamos en la noche, hoy empieza el festival con actividades a mediodía y se sigue tarde-noche. Así que ya les daremos detalles mañana. El ambiente boscoso es el que ven atrás. Claro. Yo de repente estoy volteando un poco, pero dicen que sí salen osos negros. Ay, cuidado, Miguel. Era amigable, claro que no ha de ser todos los días, eso espero. Sí. Y es por lo que estamos acá, ya les daremos detalles más adelante. Muy interesante, Miguel. Vamos a la información, Angélica. Pues les cuento, este año la actriz Alejandra Ley cumple 33 años de trayectoria, un número que considera importante, con justa razón, y lo celebra con un montaje que cuestiona ideales por medio de la historia de una chica que crea aparadores perfectos. Perfidia, boleros en deconstrucción es el título, retrata relaciones tócalas con música. Uno de mis géneros favoritos son los boleros, y creo que hay mucha crítica a la música actual por las líricas, y de repente como que todo lo de tiempos pasados lo romantizamos mucho, ¿no? Los boleros eran hermosos, solo se decía poesía, y bueno, sí, pero había uno que otro discurso violento envuelto en caramelo y en poesía. Bueno, esta obra se presenta el próximo sábado 23 de agosto. Hay boletos, pocos, pero hay en línea y en taquilla. La recomendación para que asistan. Bueno, vámonos al libro del día. Es Muy diversas versiones en voz alta de Aurelio Asiain. Se presentó ayer apenas, y este libro en voz de su autor. Es una recopilación de traducciones de poemas de muy diversas lenguas y de muy distantes épocas. Empieza con un canto del Rig Veda y termina con poetas ucranianos contemporáneos. Hay poesía griega, latina, inglesa, francesa, italiana, japonesa. Este libro es eso, es un libro que bueno, tiene los poemas, se pueden leer los poemas solos, pero los ensayos también para mí, o las notas, no están hechos para apoyar al poema, sino que son una conversación a propósito del poema. Bueno, y luego con Alonso avanzamos 40 páginas de la novela La próxima vez que te vea te mato, de Paulina Flores, editada por Anagrama. Recuerden, la sala de lectura será el 5 de septiembre en el marco del Hey Festival Querétaro. El X de hoy es de Lulú Delgado y dice: eso de que el enamoramiento es embriagador fue bastante literal en nuestro caso. Bueno, y hoy se cumplen 24 años de la partida del poeta español Juan Antonio Villicañas. En su honor, el poema del día, Reproche póstumo a la vida, que en alguna parte dice: una sombra de sueños le dio a mi huida alcance. Yo lo sabía de siempre, con mi memoria de antes. Hasta aquí, Cultura. Bueno, quien solicite el poema, desde luego se lo envío por X, @Miguel de Soldade LA Cruz. Hasta aquí Cultura, Miguel, pero muy interesante esto que nos platicabas al inicio, este festival que trata de mujeres migrantes hacia la justicia, Miguel, de esta manera en la que se conjuga pues este asunto que tiene que ver con la migración, pero también con la cultura, una fusión interesante, Miguel. Sí, fíjate, yo siempre que he escuchado de Aspen, escuchaba que vienen a esquiar, muchos regresan con el yeso en una pierna o en un brazo, porque aquí vienen a aprender. Hay montañas muy altas. Exacto. En época de invierno se llena de nieve, ese es el motivo. Pero resulta que, informándonos, aquí hay un museo importante, tiene muchas asistencias, entre las actividades más atractivas en el año. Así que eso hay que conocerlo y espero darles el reporte de lo que sucede acá en estos días, Angélica. Claro que sí, despertaste nuestro interés, estaremos muy pendientes de lo que nos compartas mañana en esta misma sección desde Aspen. Por lo pronto te despedimos, Miguel, un abrazo y cuídate, por supuesto, de los osos. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias, vamos a un corte y volvemos.
de la mañana en el tiempo del centro. Esta mañana nos enlazamos con Sandra Montoya, gerente de comunicación del Fondo de Cultura Económica. Sandra, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Angélica. Gracias por estar acá, por enlazarte. Y bueno, pues lo que nos convoca a hablar es esta venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Sabemos que ya se acerca los próximos 28 y 29 de agosto, pero cuéntanos más de esta venta, por favor. Así es, el Fondo de Cultura Económica, la editorial insignia en toda Latinoamérica, cumple 91 años y como saben siempre lo celebramos y nos ponemos de manteles largos porque es una gran venta nocturna en donde participan más de 50 editoriales, grandes editoriales, editoriales también independientes que ofrecen muchos de sus contenidos, muchos de sus libros, pues a unos grandes precios. Y también es una gran oportunidad para nuestros queridos lectores y lectoras de convivir con autores. Fíjate, te cuento rápidamente algunos de los autores que estarán presentes en la venta nocturna. Guillermo Arriaga, Aura García Junco, Sabina Berman, Natalia Toledo, Francisco Hinojosa, Pepe Gordon y Fernando Rivera Calderón, que harán ahí su dueto cósmico, Fritz Glockner hablando de los malos de la historia. En fin, tendremos todo un programa también de 4 a 6 de la tarde para los niños, para las infancias, y luego nos vamos con muchas dinámicas también, en donde en el Fondo de Cultura Económica nos gusta mucho también que se promueva el uso de la bicicleta. Hasta podrán llevarse alguna bicicleta quienes nos visiten, por supuesto en algunas librerías que ustedes pueden contactar ahí en nuestras redes sociales, revisarlas, también un QR que tenemos para que vean todo lo que tendremos en esta gran venta nocturna. Muy bien. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Axel Meneses. ¿Qué van a poder encontrar los lectores que acudan a cualquiera tiendas del fondo? ¿Hay para todo el público? ¿En dónde va a haber esos descuentos? ¿En qué géneros? ¿En qué libros? Platícanos, Sandra. Así es, pues prácticamente en todos los libros que se encuentran en nuestras librerías. Obviamente las editoriales ahí están aportando, como les decía hace unos momentos, pues grandes ofertas y descuentos. Ya saben que tenemos también en el Fondo de Cultura Económica y ya a precios muy accesibles nuestra colección popular. Entonces pues pueden encontrar novela gráfica, pueden encontrar poesía, pueden encontrar libros para las infancias. Así que pues no se pierdan de verdad porque es una gran oportunidad. Consulten sí, porque no estaremos nada más en la Ciudad de México, también estaremos en los estados, en algunas ciudades, tanto en las librerías del Fondo de Cultura Económica como Educal haciendo actividades. Aquí aprovecho para agradecer a nuestro gran voluntariado de salas de lectura que están haciendo actividades en algunos estados y llevando la promoción de la lectura. Así que acérquense a su librería más cercana para que puedan disfrutar de esto. Otra cosa también que les quiero decir, porque además se extiende un poco hacia el sábado 30 esta gran fiesta del libro. Bien. Y tendremos a Álvaro Díaz, el creador de 31 Minutos, que viene a México y él va a presentar su novedad Magadán. Esto va a ser en la librería Rosario Castellanos el sábado 30 a las 12 del mediodía, así que no se pierdan pues esta oportunidad de estar con el creador de 31 Minutos que presenta esta novedad. No solo grandes descuentos, Sandra, sino también una serie de actividades que se presentan, nos escuchan bastante atractivas, pero también hay opciones en esta era digital, Sandra, para quienes no puedan acudir físicamente a estos espacios del Fondo de Cultura Económica, y tiene que ver también con esta tienda virtual que ustedes tienen, pero que también va a estar abierta para las personas en esta venta nocturna. También habrá descuentos, ¿no es así? Exactamente, acérquense a elfondoenlinea.com, ahí podrán tener descuentos. Además en el envío o la compra de 500 pesos o más, ya el envío es gratuito. Algunas editoriales también se han sumado, se pueden llevar algunas sorpresas para quienes compren en elfondoenlinea.com. Yo los invito a que se acerquen de verdad a las redes sociales para que conozcan toda nuestra programación, porque además también tendremos actividades culturales y artísticas. Estarán varios grupos por ahí amenizando. Por ejemplo, tendremos reggae en la librería Rosario Castellanos con Victoria Malawi. Entonces, bueno, en la librería Alfonso Reyes tendremos también trova, en fin.
tendremos también el convite jazz en algunas de nuestras librerías. Música y libros, Sandra. Exactamente. Sandra, también algunos asistentes podrán recibir algunos obsequios, algunos paquetes de libros. ¿Habrá algunas sorpresas aparte de los descuentos? Sí, fíjate que exactamente en la compra de 200 pesos ustedes pueden participar en las librerías que están así asignadas, participantes, en poderse llevar lo que les decía, la bicicleta, pero también algunos paquetes de libros, y nuestros ilustradores también nos han ayudado. Entonces han ilustrado libreros, que es una maravilla de verdad el trabajo que hacen nuestros ilustradores, así que pues no se la pierdan, de verdad van a encontrar muchas sorpresas. Y lo más importante, una fiesta del libro en donde la lectura se hace cada vez más cercana. Bien, Sandra, esto es por los 91 años del Fondo de Cultura Económica, y me gustaría también pues una referencia tuya sobre este aniversario particular. Pareciera un simple número, pero 91 años se dicen fáciles, pero sin duda pues un gran trabajo atrás de este sello editorial del Estado mexicano, y también pues saber si hay algunas otras actividades además de la venta nocturna por este aniversario. Así es, bueno, definitivamente, como les decía en un inicio, ¿no? La editorial mexicana insigne en toda Hispanoamérica, y más con esta nueva administración dirigida por nuestro querido Paco Ignacio Taibo II, donde la verdad nos hemos dado a la tarea de acercar los libros, la lectura, a aquellas zonas donde definitivamente nunca llegaban. Los grandes proyectos que hemos realizado, como por ejemplo el Librobús, que llega a comunidades, hemos hecho giras por el desierto, hemos hecho giras por el sureste, y de verdad que es impresionante la sed también que se tiene por la lectura, pero donde no se tenía ese acceso. El hecho de que hayamos bajado también tanto el costo de los libros con las colecciones que les comentaba, como Vientos del Pueblo, que un libro, lo más que te puede costar en esa colección es 20 pesos, de verdad es que ha sido una tarea muy importante que ha realizado nuestro director general para acercar la lectura. Y pues eso, yo creo que la mejor manera de celebrar un aniversario es leyendo, es acercándonos a los libros, y esta es una invitación en donde nos hemos unido también muchas editoriales para que los lectores y nuestras lectoras puedan tener esta oportunidad. Sandra, pues ahí está la invitación a todo el público para que acuda, para que vaya a esta fiesta, que festejen con ustedes este 91 aniversario de Fondo de Cultura Económica. No se la pierdan. Hay para todo, para todas las edades. Muchísimas gracias por esta comunicación, Sandra. Sí, 28 y 29 de agosto. Y como les decía, por ahí hay sorpresitas, hasta nos vamos a extender al sábado en algunos lugares, en algunas librerías, así que acérquense a las librerías. Perfecto, pues ahí la invitación a todo el público. Muchísimas gracias, Sandra, por esta comunicación. Al contrario, ustedes, Angélica y Axel. Gracias. Tenemos más información con Angélica y con Luis. Luisa Méndez ya está listo con esta sección que, conforme pasan las semanas, pues cada vez está ganando mayores seguidores. Para no olvidar, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Angélica, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema que está en el debate público a partir de los datos que se hicieron públicos por parte del INEGI. ¿A qué nos referimos? Bueno, hace unos días se dio a conocer que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. ¿A qué se lo atribuyen los especialistas? Bueno, por un lado a los apoyos sociales, sí, ¿no? A estas entregas que se dan a la población en materia de política social, pero también al aumento salarial. Exacto. Un tema, Angélica, que sabemos que en este país hay cómo pesaba aumentar el salario para las y los trabajadores. Claro, desde hace muchos años es un tema que ha estado vigente en la discusión pública, pero bien lo dices, ¿cómo se ha abordado antes? ¿Y cómo sucedía este proceso de aumento del salario? Hay un personaje clave que duró en el poder 27 años. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver la nota. Los minisalarios, que a partir de enero se convertirán en microsalarios, porque hoy se autorizó un aumento de apenas un grandioso peso con 50 centavos. Eso es una grosería para nosotros los... No, ya hasta me enojo nada más de pensar, mejor no hubieran aumentado nada. Estamos peor.
No, estamos peor. A ver cómo nos va este otro año. Durante décadas, el salario mínimo se mantuvo estancado. Millones de empleados obtenían, digamos, no un bajo, sino un microsalario. Los nuevos salarios mínimos que entrarán en vigor se aplicarán en las 3 áreas geográficas de la siguiente manera. Para el área geográfica A será de 34.45 pesos diarios. Para el área geográfica B, el salario mínimo será de 31 pesos diarios. Finalmente, en el área geográfica C, el salario mínimo será de 29.70 pesos diarios. Un personaje estuvo ligado a ello, Basilio González Núñez. Desde 1991, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, presidió la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Hay unanimidad? No hay. La provoca en el sector patronal con la representación del gobierno. ¿Cuántos votos a favor y cuántos? En un salón de honorables, durante 27 años, acordó mantener los bajos ingresos. Los archivos de las videotecas de Canal 11 nos muestran que, por poner un ejemplo, de 1999 a 2002, el salario aumentó 8 pesos, pues pasó de 34 pesos a 42 pesos. Los salarios mínimos que entrarán en vigor el 1 de enero del 2002 para el área geográfica A será de 42 pesos con 15 centavos. Incluso ese personaje que fijaba los salarios en el país y que percibía ingresos de más de 170,000 pesos mensuales, aseguraba que se necesitaban décadas para que las y los mexicanos tuvieran un salario justo. Necesitamos alrededor de 35 años. ¿Cuánto? 35 años. No, pues está bien, ya alcanzan a comprar 2 bolillos más al mes. Entonces, pues es todo, es una burla eso realmente. Y también se manifestaban los empresarios. Claro, lo hacían en contra de la alza. El impacto del aumento precio-salario va a ser muy fuerte, pues va a pegar directo al empleo. La política de no aumentar los salarios se mantuvo con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que incluso en 2017 pasó de 80 a 88 pesos el aumento. Es decir, los eternos 8 pesos. No se trata de un ajuste menor, sobre todo considerando que al inicio de esta administración, hace prácticamente 5 años, el salario mínimo era de apenas 60 pesos. Los archivos se abren para no olvidar que nos dijeron que subir los salarios afectaría la economía y el empleo. Nada de eso sucedió. Hoy, un total de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Los expertos coinciden que ese logro se debe al aumento salarial en el país. Para no olvidar, Luis A. Méndez. De veras que ahora sí no se midieron. Angie, pues así este tema de salarios mínimos, los archivos que nos dicen que 1 peso con 50 centavos era lo que se subía año con año, y eso aún le molestaba a la clase patronal, se oponía porque decían que eso iba a afectar la economía, algo que no era cierto. Muy oportuno esto que nos presentas, Luis, particularmente pues en estos días, porque es un discurso que ha mantenido precisamente, como lo dices tú, el sector patronal. Estos aumentos que se dan al salario mínimo siempre aluden a que van a afectar tanto los ingresos como los empleos que se puedan ofertar en el país. Incluso siempre aluden a la inflación, ¿no? Y veíamos en los archivos que tú nos has compartido y que has recopilado muy oportunamente, que se encuentran aquí en la videoteca del 11, pues cómo a pesar de que un salario mínimo estaba en 30 pesos, aún así ellos pues aludían a que les iba a pegar muy fuerte, ¿no? Sí, sin duda. Justo recientemente Ciro Murayama, que es un economista y que después se convirtió en consejero electoral, recordaba un documento de Banjico, de aquellos años, que decía que si se subía el salario mínimo, pues iba a pasar lo peor en este país, ¿no? Actualmente, pues lo que hemos demostrado, hay que reconocer también que la clase patronal al final decidió, ¿no?, dar este paso, y en el último sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudio Sheinbaum, bueno, pues tenemos un salario, para no equivocarme, de 278.8 pesos al día, es decir, casi 280 pesos, contra aquellos 30 pesos
que ganaba la gente en 1990. Sí, que acabas de mencionar un punto muy importante, que es este acuerdo tripartita, Claro. que no ha sido una imposición específicamente del gobierno para aumentar los salarios, se tiene que estar en común acuerdo y se ha logrado también, y eso pues también es muy significativo. Ya hay otra actitud por parte del sector empresarial y del sector patronal que sin duda pues beneficia a que las trabajadoras y los trabajadores estemos mejor. Para no olvidar que esta es una lucha, ¿no? De hace muchos años. De muchos años. Y bueno, pues les dejamos el hashtag, ya saben, para no olvidar, síganos escribiendo en las redes sociales y seguimos leyendo los temas que ustedes nos proponen. Gracias, Luis. Axel. Te vemos la próxima semana. Gracias. Nos vamos con más información contigo, Axel Meneses. Gracias, Luis, por esta buena semblanza que nos presentaste. Cambiamos de tema. 8 niñas y niños de primaria y secundaria pusieron en alto el nombre de México en la competencia internacional de matemáticas Vietnam 2025, de donde orgullosamente se trajeron medallas. Esta es la historia. Con su medalla al cuello y ondeando la bandera nacional, las y los integrantes de la delegación de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas son recibidos como campeones a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y no es para menos. Obtuvieron plata por equipos a nivel primaria y bronce en secundaria, en la competencia internacional de matemáticas Vietnam 2025, en la que superaron a cientos de competidores. Nosotros llevamos 4 niños contra los otros 230 de primaria y 4 niños contra 263 de secundaria, y 31 países, principalmente de Asia. Aunque su nombre es ruso, al igual que sus padres, Miroslav. Miros, como nos dice que le digamos, es mexicano. Nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y este 2025 formó parte de la delegación que honrosamente representó a México en esta justa internacional. Aunque juntos nuestros puntos se sumaron y ganamos un trofeo de segundo lugar. ¿Y tú a nivel individual ganaste algo o nada más a nivel por equipos? Medalla de bronce. Alexander y Ana, los padres de Miros, fueron quienes le inculcaron el gusto por las matemáticas. Es que nosotros con mi esposa estudiamos matemática en la universidad. Entonces desde el principio, desde su niñez, empezamos a meter más y más matemática y desde el principio vimos que sí tiene ganas de aprender y tiene posibilidades. Brianna es de Iguala, Guerrero. Compitió junto con Miros a nivel primaria y obtuvo mención honorífica. Me divierto haciendo problemas y pues siempre se me han hecho fáciles. Nicolás, de Jalisco, también se trajo una mención honorífica en esta competencia que dice no fue fácil. En la mañana tenemos que hacer un examen individual, son 15 preguntas y los tenemos que hacer en 1 hora y media. Y en la tarde es un examen por equipos, que es 1 hora y ahí son 10 problemas. A nivel secundaria, Sebastián de Jalisco y Derek de Zacatecas mostraron su experiencia al contribuir a la obtención de este tercer lugar. Hablando solo internacionales iban varias, pero justamente en esta ya había estado hace 3 años en sexto de primaria. Y había participado en otras. ¿A dónde te había tocado? A Singapur y a Argentina. Gracias a ellas y ellos, en matemáticas, México también es campeón. Con imágenes de Luis Virgilio y Andrés Reyes, 11 Noticias, Judith Hernández. Felicidades a estas infancias y adolescencias, por supuesto que nos hacen sentir muy orgullosos de que sean mexicanas y mexicanos destacados. Y vámonos con otros temas. Mire, Genaro Lozano Valencia fue ratificado por la Comisión Permanente como embajador de México en Italia. En su comparecencia se comprometió a fortalecer la relación comercial bilateral y aumentar el flujo de inversiones. Buscaré atraer inversiones italianas en sectores estratégicos de nuestro país. Buscaré también inversiones en específico para el sureste mexicano, dado el interés y la instrucción de la presidenta de México para desarrollar esa zona de nuestro país. Se comprometió a promover el intercambio académico, científico y también a fortalecer el turismo con nuevas rutas aéreas. Se buscará la apertura de un nuevo vuelo comercial. Buscaré la ampliación de estas rutas comerciales, sobre todo tratando de poner el énfasis en que alguno de estos vuelos pueda aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA.
Y bueno, en su penúltima sesión del Pleno, la Permanente del Congreso también aprobó el nombramiento de Francisco de la Torre Galindo, esto como embajador de nuestro país en Indonesia. Tras la ratificación, ambos diplomáticos rindieron protesta ante el Pleno de la Permanente. Vamos a la información internacional en Estados Unidos, donde el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, solicitó a una corte de apelaciones de Nueva York 90 días adicionales para presentar la apelación de su condena. García Luna enfrenta una sentencia de 38 años de prisión por vínculos con el cártel de Sinaloa. La petición surge luego de que los abogados de García Luna denunciaron que ha estado en aislamiento y maltrato extremo, por lo que no ha podido comunicarse con ellos. Además, señalaron que ha perdido más de 14 kilos de peso durante su estancia en la prisión federal de Lee en Virginia. No ha tenido acceso a una buena higiene y no ha usado cubiertos a la hora de los alimentos. Seguimos en la Unión Americana y es que George Retz, un veterano de guerra estadounidense, tomó medidas legales contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE. Y es que esto tras haber sido arbitrariamente detenido por los agentes. Por primera vez, un ciudadano estadounidense por nacimiento presentó una demanda contra el Servicio de Migración por haber sido detenido en una redada. George Retz interpuso la demanda administrativa ante el órgano de control interno del ICE, apoyado por sus abogados del Instituto Justicia. Eso se debe al hecho de que los inútiles del ICE no saben cuando una persona le dice que es estadounidense, ellos deben de creerlo, pero como son tan escépticos, no quieren creer que una persona sí nació en este país. Merezco una disculpa por todo lo que me ha pasado. George Retz, un veterano de guerra, fue detenido el 10 de julio en una redada del Servicio de Migración en una granja en Ventura, California, donde trabaja como guardia de seguridad. Ellos me persiguieron de regreso a mi auto, me rompieron mi ventana, me rociaron con gas pimienta y me arrestaron. Permaneció arrestado durante 3 días en el Centro Metropolitano Federal en Los Ángeles. Estuvo en una celda aislada. No le permitieron ver a un abogado ni hacer llamadas telefónicas. Nunca me dieron una razón de por qué estaba detenido hasta que alguien dijo que me liberaran. La demanda se basa en la Ley Federal de Reclamaciones por agravios de agentes federales. Si el Servicio de Migración no actúa al respecto en un plazo de 6 meses, Retz y sus abogados podrían acudir a un tribunal para presentar una demanda civil. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Como ya veíamos, las detenciones violentas y sin orden de detención son una constante en Estados Unidos. Ahora en Washington, D.C., la policía detuvo a un hombre en el National Mall. Agentes le pidieron descender de su vehículo. El hombre, al intentar huir, fue sometido de manera violenta. Una vez en el piso, la persona le suplicó que lo dejaran ir, que no había hecho nada y solo regresaba de trabajar. ¡Yo no debo nada! ¡Yo no debo nada! ¡Yo trabajo! ¡Yo quiero estar con mi familia! ¡Yo quiero estar con mi familia! Más tarde, Seguridad Nacional informó que el hombre detenido es una persona de origen mexicano. La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, ha denunciado que la presencia de la Guardia Nacional no está relacionada con cuestiones de seguridad, sino que tiene tintes políticos. Y mira, ahí mismo en Estados Unidos, una jueza federal ordenó que las infancias detenidas en las fronteras deben ser procesadas y liberadas con mayor celeridad. Esto en pleno respeto al Acuerdo de Flores, vigente desde 1997. Por lo tanto, niñas y niños no podrán permanecer más de 20 días en los centros de migración. En ese sentido, un tribunal federal dictaminó que el gobierno del presidente Donald Trump violó el Acuerdo de Flores al retener a las infancias durante demasiado tiempo y en condiciones inseguras. Precisamente la administración Trump había solicitado poner fin al Acuerdo de Flores como parte de su política antimigrante. Y es que este acuerdo, hay que recordar, se firmó en el periodo del presidente Bill Clinton, luego de años de litigio de Jenny Lizette Flores, una joven
originaria de El Salvador, de 15 años, que en 1985 viajó sola a Estados Unidos para reunirse con su madre. Sin embargo, fue retenida por tiempo indefinido y junto a personas adultas. Es por ello que este pacto establece que niñas y niños deben ser mantenidos en el entorno menos restrictivo posible, ser liberadas y entregadas a sus padres, tutores o bien adultos responsables. Además, las instalaciones donde permanezcan deben ser seguras y cumplir con requisitos básicos de atención. En más información de Estados Unidos, llegó a los tribunales un caso relacionado con la religión. Un juez bloqueó una ley del estado de Texas que obligaba a exhibir carteles con los 10 mandamientos en las escuelas públicas. Y afirmó que el gobierno del republicano Greg Abbott no puede exigir a las instituciones que coloquen estos afiches. Además, la medida dio la razón a un grupo de familias y líderes de varias religiones que denunciaron esta situación ya que violaba la primera enmienda, que se refiere a la separación de la Iglesia-Estado y al derecho de la libertad religiosa. Cabe mencionar que una corte federal de apelaciones bloqueó una ley similar en Luisiana y un juez de Arkansas determinó que los distritos escolares no pueden colocar carteles con los mandamientos. Y respecto al caso Jeffrey Epstein, allá en Nueva York, un juez federal rechazó la petición del Departamento de Justicia de revelar los registros del gran jurado que acusó al magnate por tráfico sexual. El juzgador consideró que sería mejor si el gobierno divulga directamente la mayor cantidad de información que ha recopilado en su investigación, ya que los materiales que tiene el tribunal sobre Epstein son limitados. El fallo ocurre en un momento en el que seguidores del presidente Donald Trump muestran descontento por el manejo de su administración en torno a este caso, ya que en su campaña presidencial prometió dar a conocer todos los archivos relacionados con este hecho. La embajadora de Palestina en México, Nadia Rashid, alzó la voz para señalar el genocidio que ocurre en Gaza y los horrores que ha enfrentado la población por la incursión de Israel. La información la tiene Anabel Ramírez. El oscuro despojo de nuestra identidad ha estado claro desde un principio. La humillación ha sido mecanismo de todos los días por más de medio siglo. Y hoy, más de 60,000 civiles han sido asesinados en Gaza en menos de 2 años. La embajadora del Estado de Palestina en México, Nadia Rashid, acusó a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza, con miles de asesinatos por bombardeos, pero también por el hambre. Gaza está siendo deliberadamente asesinada con el prolongado dolor del hambre. Más de 2 millones de personas, incluyendo 1 millón de niños, están privados de alimento y agua potable. En una conferencia magistral en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, subrayó que los ataques israelíes han asesinado a 20,000 niñas y niños, a lo que se suma la gran cantidad de infancias que sufrieron la mutilación de alguna extremidad. Respaldo constitucional y jurídico para todos esos pequeños en Gaza que hoy representan la mayor parte de la población de niños amputados y mutilados de nuestra historia contemporánea universal. La mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza no son adultos todavía. Sumó a la lista de pérdidas a los trabajadores de la salud y a periodistas. Más de 400 trabajadores sanitarios han sido asesinados, muchos dentro de ambulancias u hospitales. Gaza se ha convertido en el lugar más letal para periodistas en la historia moderna. También destacó la crítica situación de los palestinos en Cisjordania. Y mientras Gaza es bombardeada hasta la aniquilación, Cisjordania arde en silencio. Desde octubre de 2023,
Más de 1,000 palestinos han sido asesinados ahí. Pidió más acciones de los gobiernos de todo el mundo y agradeció a México. Agradecemos a México por su posición de principios en foros multilaterales, por su participación en los tribunales internacionales y por apoyar a Palestina en votaciones clave en las Naciones Unidas. México ha sido muchas veces una voz de conciencia cuando otros eligieron callar. La comunidad estudiantil universitaria le expresó su apoyo. 11 Noticias, Anabel Ramírez Ángeles. Mientras tanto, en Medio Oriente continúa el asedio. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó el plan presentado por las fuerzas de defensa para tomar la ciudad de Gaza y expulsar a la población que se refugia en esa zona como parte de las acciones expansivas del gobierno de Israel. También fueron llamados más de 60.000 reversistas para participar en la operación. Hemos comenzado las operaciones preliminares y las primeras etapas del ataque a la ciudad de Gaza. Y ya ahora, las fuerzas de defensa de Israel están controlando las afueras de la ciudad de Gaza. La ONU expresó su rechazo al plan israelí y advirtió que el desplazamiento de la población provocará matanzas de civiles y la destrucción de infraestructura vital para la supervivencia de la población. En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció sanciones contra 4 miembros de la Corte Penal Internacional por investigar crímenes de guerra en Gaza. Y en Afganistán, la Corte expresó su total apoyo a sus integrantes y consideró que los señalamientos de Rubio constituyen una violación a la independencia de la institución. Y bueno, ahora nos enlazamos con Thomas Sparrow de la Deutsche Welle para que nos platique sobre estas garantías de seguridad para Ucrania anunciadas por diversas naciones, incluido Estados Unidos, y también el ataque aéreo que realizó Rusia a esta nación en las últimas horas. Thomas, buenos días, te escuchamos. Hola y un saludo desde Berlín. Mientras gobernantes europeos como el canciller alemán Friedrich Merz continúan discutiendo cuáles deben ser las condiciones para que haya paz en Ucrania tras más de 3 años en guerra, Rusia lanzó uno de los bombardeos más intensos de las últimas semanas sobre Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana informó que Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles, de los cuales la mayoría fueron derribados por las defensas aéreas. El ejército ucraniano informó además que Rusia desplegó misiles hipersónicos, balísticos y de crucero durante el ataque, registrándose impactos en 11 lugares, entre ellos en la capital ucraniana, Kiev. Esto llevó a Polonia, que tiene frontera con Ucrania, a intensificar la protección de su espacio aéreo y ha incrementado un debate aquí en Europa sobre cómo es posible, por un lado, buscar un acuerdo de paz, mientras por el otro lado, la guerra continúa. De ahí que líderes europeos como el canciller Merz y el presidente francés Emmanuel Macron apoyen primero un cese el fuego entre Rusia y Ucrania para luego sí, sin bombardeos y sin ataques, negociar las condiciones de un acuerdo. Pero esta no parece ser la prioridad ni de Putin ni del presidente estadounidense Donald Trump. Otro tema controversial es cómo ofrecerle garantías de seguridad a Ucrania en el caso de un acuerdo de paz para que precisamente no se repita una guerra. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance aseguró que espera que Europa asuma la mayor parte de esas garantías de seguridad hacia Ucrania. Pero Europa quisiera que Estados Unidos también juegue un rol importante. Todo esto lo que demuestra es que si bien ha habido avances en los últimos días en las discusiones entre todos los diferentes actores, todavía faltan muchos detalles y muchos detalles fundamentales para poder finalizar la guerra en Ucrania. Así es, estaremos muy pendientes, Thomas Sparrow, de lo que ocurra en los próximos encuentros entre Rusia y Ucrania. Gracias por lo pronto. Y con esta información me despido de todos ustedes desde Berlín. Gracias a Thomas Sparrow de la Deutsche Welle. Vámonos ahora a temas nacionales. Contigo, Axel. Así es, Angélica, un día de haber implementado la estrategia Rutas de Salud, ya se han entregado 3.801 kits de medicamentos e insumos médicos.
Estos medicamentos se han surtido en más de 3,000 centros de salud del IMSS Bienestar de los 8,000 que hay en el país. Y bueno, vámonos con otros temas. Durante una reunión informativa con más de 300 jefas y jefes de sector, supervisoras, supervisores de educación básica del estado de Hidalgo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que son la base de la educación, la cual es un derecho y no un privilegio. Los convocó a continuar impulsando en el próximo ciclo escolar 2025-2026 las estrategias nacionales Vive Saludable, Vive Feliz, contra las adicciones y también la integración de coros escolares, estas iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, para lograr la generación más saludable, más fuerte y más feliz de la historia de México. El secretario reconoció el trabajo de jefas, jefes de sector, supervisoras y supervisores, porque está profundamente ligado al acompañamiento, al trabajo colaborativo, a la contextualización, a la territorialización y al ejercicio ético de proteger el derecho de las infancias a aprender con libertad. También refirió que son facilitadores de la gestión escolar, con quienes luchan por la democratización de la educación. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó los límites que las agencias extranjeras tienen en nuestro país. Y es que en el sexenio de Felipe Calderón y Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad, tanto la DEA como el FBI realizaron operaciones encubiertas en territorio nacional. La presidenta indicó que bajo ese contexto la DEA debe explicar cuál fue la razón por la que dio a conocer el lunes pasado que había un acuerdo entre México y la agencia estadounidense para combatir las organizaciones criminales en la frontera, cuando en realidad no se había pactado nada. No sé cuál sea su intención, la verdad, decir que hay un operativo especial en la frontera, cuando no lo hay. Entonces, pues en todo caso ellos tendrían que decir por qué, cuál es su intención, cuál es nuestra obligación ante el pueblo de México, decir siempre la verdad e informar, como lo hacemos todos los días en la mañanera. La mandataria recordó que en el periodo de Felipe Calderón se permitían operativos que violaban la soberanía nacional, como el caso del narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, quien fue ultimado en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la DEA. En ese momento, lo que era la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de García Luna, de ese operativo, y unas horas después la DEA dice fue un operativo donde participó directamente la DEA. Este era un esquema en donde se permitía que las agencias de Estados Unidos participaran de manera directa en los operativos. Nosotros no permitimos eso desde el periodo del presidente López Obrador. Se puso un límite. Vamos con asuntos de seguridad. Más de 1 tonelada de clorhidrato de cocaína fue destruida en Chilpancingo, Guerrero. Esto por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta sustancia ilícita estaba relacionada con una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. Y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional, a la conferencia matutina. Bueno, pues regresamos al estudio de 11 Noticias. Le tenemos pues información relacionada a lo que brevemente le habíamos comentado anteriormente. Ya la marcha de los trenes en el servicio de transporte colectivo Metro ya es constante. Únicamente es la línea 12 la que sigue presentando esta marcha lenta. Sígalo considerando si aún no sale de casa, pero el resto de las líneas, han informado las autoridades, ya se encuentran completamente operando con normalidad. Y mire, le vamos a compartir información que tiene que ver con los espectáculos. El cantante y rapero puertorriqueño Residente se va a presentar en el corazón de la Ciudad de México, el Zócalo capitalino. Y es que ahí será el escenario donde el intérprete de Ojos Color Sol y Atrévete TT reunirá a miles de seguidores y seguidoras el próximo 6 de septiembre en un concierto gratuito, y es convocado por el gobierno de la Ciudad de México. El artista, fundador de Calle 13, regresa a México con este concierto. ¿Cómo ves, Axel Meneses? Nos vamos. Pues a los que les gusta la música urbana, ahí está la cita. Muchísimas gracias, Angélica, por compartir el espacio contigo. Y hoy agradecemos mucho a quienes nos siguieron a través de YouTube. Saludos a Querétaro y a Chicago que nos escriben. Que tenga un excelente jueves. Buenos días.